amigos? Una vez más, Chano Jiménez, consultor de empresas especializado en fitness marketing. Y en esta ocasión para hablaros de un concepto muy interesante que es el concepto del neuromarketing. Ahora os explicaré qué es, en qué consiste el neuromarketing y ya os adelanto que tengo un desarrollo que incluyo en mi libro Atracción Digital sobre Fitness Neurodigital Marketing, que sería el neuromarketing aplicado al sector del fitness y aplicado al ámbito digital dentro del sector. ¿Ok? Bueno, para explicaros lo que es neuromarketing, quizás tendría que compararlo con lo que sería el marketing tradicional. El marketing tradicional se basa en obtener información de los potenciales compradores para luego poder elaborar productos, servicios más satisfactorios, más a la medida de los mismos, y también para conocer qué canales, qué formatos de contacto y de logro de la venta pues son los más interesantes, ¿no? Entonces, como decía, en el marketing tradicional lo que habitualmente se hace es comenzar un proceso de investigación, pues con entrevistas personales en profundidad o con focus groups, que son grupos de potenciales clientes a los que se les interpela. Se les interpela y se obtiene de ellos mucha información. Obviamente es información subjetiva, pero eso no significa que no sea muy interesante. Con esa información que se obtiene de estas entrevistas preliminares, luego se pueden elaborar cuestionarios que sean cerrados para poder hacer estudios cuantitativos, estudios tipo encuestas, por ejemplo, que tengan una muestra muy amplia, ¿no?, de personas para que sean válidos, para que realmente pues, puedan refrendar las hipótesis que nosotros nos hayamos planteado. Y a partir de ahí, pues se sacan conclusiones y se plantean, pues lo que estábamos, nuevas formas de productos, servicios, etcétera, y también la forma en la de venderlos. El problema que tiene el marketing tradicional es que cuando interpelamos a las personas, tanto si lo hacemos en entrevistas en profundidad como si lo hacemos mediante encuestas, muchas veces detectamos que hay gaps, que hay fallos, que realmente las personas no siempre son sinceras, a veces queriendo y a veces sin querer, pues porque se basan en respuestas que les parecen políticamente correctas o porque plantean deseos que luego en la práctica realmente nunca llevan a cabo, o porque simplemente a veces las personas decimos una cosa pero en el fondo pensamos otra o actuamos de una forma que no es coherente con lo que hemos dicho. Esto se da con muchísima frecuencia y se ha podido comprobar, y de ahí también la utilidad del neuromarketing, cuando a los individuos se les aplican una serie de sensores que detectan cuáles son sus reacciones frente a determinados estímulos. Cuando hablo de sensores me refiero, por ejemplo, a medir la tensión arterial, el pulso cardíaco, la sudoración, el eye tracking, que es el movimiento de los ojos, donde fijamos la mirada, o la dilatación de las pupilas, o la estimulación de determinadas zonas de nuestro cerebro que están indicando cómo nos afecta emocionalmente un determinado estímulo. Y lo que se ha podido comprobar es que cuando sometemos a las personas a toda esta serie de sensores y de medidas, existen esas discordancias de las que os hablaba, ¿no?, entre las respuestas que dan y las reacciones que les producen los distintos estímulos. Por eso surge el neuromarketing, que trata de sacar conclusiones de comportamiento de compra o de comportamiento del consumidor a partir no de lo que dicen, sino de lo que dicen pasado por el tamiz o por el filtro de lo que realmente sienten y cómo reaccionan ante las propuestas, los estímulos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues resulta muy fiable. Algunas de las conclusiones que se están sacando del neuromarketing son sumamente valiosas. Por ejemplo, se ha comprobado cómo los procesos de decisión de compra se producen en un lapso de tiempo muy breve. Por ejemplo, hay estudios que demuestran cómo la compra en negocios minoristas, ¿no?, en retailers, las decisiones de compra se toman en menos de 3 segundos, concretamente en 2,7 segundos. Y eso nos hace concluir que son decisiones que no se toman de forma racional, sino que se toman con el subconsciente, de forma muy emocional y muy afectados, o bien por la memoria que tenemos, ¿no?, en nuestro cerebro, eso que llamamos también intuición, y que no dejan de ser comportamientos aprendidos, automatizados, etcétera, y por la afectación emocional que nos produzca en cada momento pues, el conocimiento de ese producto, de ese servicio, etcétera, etcétera.
Esto es sumamente interesante porque nos hace poner mucho más la gestión de las emociones y en la experiencia, ¿no?, del posible consumidor para lograr el éxito en nuestras propuestas de venta. Bueno, igual que eso, pues también se han obtenido otra serie de interesantes conclusiones que tienen que ver, por ejemplo, con las etiquetas somáticas, que son las calificaciones que las personas hacen de forma subconsciente cuando tienen contacto en un inicio de una nueva experiencia, por ejemplo, de conocer un negocio. Esto a nivel digital es sumamente importante porque estas experiencias comienzan muy pronto, desde que hacen las primeras búsquedas en Google y en función, por ejemplo, de la velocidad de carga de la página o de la primera impresión cuando aterrizan en la home de la web. Por lo tanto, el neuromarketing pues, nos está dando información, como decía, muy valiosa, que está de alguna forma contribuyendo a establecer una serie de leyes de comportamiento del consumidor que desde la consultoría tratamos de adaptar al sector. Yo concretamente dentro del sector del fitness, pues una de mis funciones es adaptar esas leyes de comportamiento a la realidad de los negocios fitness, de los gimnasios, de los gym boutiques, en fin, de todos los negocios que tienen que ver con esta actividad física. Y bueno, esto es por ahora lo que os quería contar sobre neuromarketing. Por supuesto que es un campo muchísimo más extenso y en otros podcasts pues volveremos a retomar el tema para tratar aspectos más específicos de esta nueva ciencia que tan interesante está resultando y de la que ya se nutren muchas multinacionales, no del sector del fitness, pero sí de otros muchos sectores de consumo. Bien, pues esto es todo por hoy y como siempre os digo, si os ha gustado el podcast, enviadme vuestras valoraciones y por favor ponedme las 5 estrellas. Muchas gracias y un fuerte abrazo.